Muy bien, mis hermanos, les saludo en la paz del Señor Jesucristo. Dios sea loado, bendito sea el nombre de Cristo. Y a partir del día de hoy y en los días siguientes vamos a leer la carta de Pablo a los Gálatas, un capítulo diario. Y vamos además de esto a analizar algunos versículos de cada uno de los capítulos. Así vamos a hacer un breve estudio, ¿no?, de la carta de Pablo a los Gálatas, analizando no toda la carta en sí, sino algunos versículos de cada capítulo. Vamos a traer un mensaje, una meditación, una palabra o una enseñanza de la palabra de Dios sobre la carta de Pablo a los Gálatas, analizando así los capítulos y algunos versículos de estos capítulos. Pero hoy quisiera dar una introducción así panorámica general respecto a la carta de Pablo a los Gálatas. Primeramente, el autor obviamente es el apóstol Pablo. Él mismo lo hace entender esto cuando menciona su nombre en la carta que él escribió a los Gálatas. Encontramos entonces en Gálatas capítulo 1 y versículo 1, dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Entonces aquí tenemos ya la introducción de la carta, la salutación que Pablo da, los saludos que le da, y él le menciona que él es el que está escribiendo esta carta. No sabemos si mecánicamente, es decir, fue escrita por las manos de Pablo o usó un escriba para hacerlo o alguien que escribió esta carta, pero en sí el autor de las ideas obviamente es el apóstol Pablo. Por lo tanto, él es denominado como el autor, escritor de esta carta a los Gálatas. La fecha posible de la escritura se basa aproximadamente entre los años 48 a 60 después de Cristo. Básicamente no existe una aceptación absoluta de cuándo fue escrita la carta, pero se cree que entre estas fechas, entre los años 48 a 60 aproximadamente después de Cristo, en ese periodo de tiempo o dentro de este periodo de tiempo, entre los años 48 y los años 60, se cree que Pablo escribió esta carta. No fue antes de esto y no fue después de esto, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la fecha, y dentro de este rango de años es que se cree que se escribió la carta de Pablo a los Gálatas. El tema central de esta carta es la salvación por la gracia mediante la fe. Salvación por la gracia mediante la fe. Algunos otros datos interesantes o unas estadísticas interesantes sobre la carta de Pablo a los Gálatas son las siguientes que voy a mencionar ahora para tener como curiosidad. Es el libro número 48 de la Biblia. Contiene 6 capítulos, 149 versículos, 144 versículos de historia, 4 profecías no cumplidas, aún no cumplidas, y una profecía cumplida, y contiene 19 preguntas. Esa es una curiosidad sobre la carta de Pablo a los Gálatas. Y ahora vamos a ver algo más sobre esta carta de Pablo a los Gálatas. Los destinatarios. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Gálatas es la única carta que Pablo escribió especialmente a un grupo de iglesias. Galacia no era una ciudad, mas una región de Asia Menor que incluía varias ciudades. Su nombre se originó en el siglo III, cuando una tribu de personas de Galia migró para aquel local. En el siglo I después de Cristo, el término Galacia era usado geográficamente para indicar a la región centro-norte de Asia Menor, donde los galios habían se establecido políticamente. Se designaba la provincia romana en la parte centro-sur de Asia Menor. Pablo
escribió esta carta para las iglesias en la provincia de Galacia, una área que incluía las ciudades de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Vamos a ver en el libro de Hechos que ahí muestra el apóstol Pablo predicando o yendo a estas regiones de Galacia. Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 1 para tener una introducción, o sea, general a lo que es esta visión de lo que Pablo estuvo en Galacia. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra. Noten que estas ciudades están dentro de la región de Galacia. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahora note, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Aquí entonces muestra que Galacia era una provincia, una región donde habían varias ciudades, entre ellas había Listra y había otras ciudades, como hemos mencionado aquí en esta lectura de la palabra de Dios, ¿no? Como Frigia y como otras ciudades que componían entonces la región de Galacia. Entonces la carta, cuando ha sido dirigida a Galacia, ha sido dirigida entonces a varias iglesias que estaban dentro de esta región de Galacia. Entonces cuando Pablo se refiere a los Gálatas, él no se estaba refiriendo a una iglesia en específico, sino a un grupo de iglesias que estaba en la región conocida como Galacia. Y vamos a ver aquí un breve trasfondo sobre esto. Dice así que el principal asunto de Gálatas es el mismo que se debatió y resolvió en Jerusalén cerca de los años 49 después de Cristo. Esto está en Hechos capítulo 15, es bueno leer todo el capítulo. Tal asunto implica dos preguntas. Primero, ¿es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? Esta es la primera pregunta que se hace entre las dos preguntas que hay principalmente fundamentadas en lo que Pablo estaba escribiendo a los Gálatas. Segunda pregunta, ¿se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo? Era la segunda pregunta que se hacía o que Pablo hacía a los Gálatas, ¿cierto? Porque aquí vamos a ver que en esta carta Pablo va a un asunto muy interesante, porque los Gálatas habían recibido a Cristo por medio de la fe, pero ahora se habían introducido en esta región, en esta iglesia de Galacia, personas que tenían un pensamiento diferente acerca de lo que era la fe en Jesucristo. Eran judaizantes, es decir, personas que habían creído en Cristo, pero que permanecían bajo las costumbres y las leyes judías. Así que esta gente que era de la circuncisión, que era judía, convertida a Cristo, creía que todavía algunas costumbres tenían que permanecer manteniéndolas, como circuncidarse, como guardar el sábado, como reservarse de algún tipo de alimentos y otras cosas más. Y decían, si no hacen estas cosas, no tienen salvación. Entonces Pablo discutía esa cuestión diciendo, no es necesario ninguna de estas cosas, porque la salvación es solo mediante la fe en la persona de Jesucristo. Era lo que era la discusión de esta carta. Y los Gálatas, vamos a ver esto cuando estudiemos, cuando analicemos o leamos la carta a los Gálatas, que este era el problema central, lo que estaba pasando en las iglesias de la región de Galacia, que ellos entraron en duda acerca de la fe y ahora estaban también aceptando
las costumbres judías como un medio de fe, y cuando Pablo había predicado que solamente creer en Cristo por medio de la fe y la gracia era suficiente para la salvación. Pero ahora estos judaizantes, estos judíos cristianos, habían dicho que los gálatas necesitaban ampliar esto y hacer alguna cosa más para, además de creer en Cristo, tenían que guardar la ley, guardar algún mandamiento, algún requisito para poder ser salvos. Entonces esa era la cuestión. Y parece que Pablo escribió Gálatas antes de que la controversia sobre la ley se debatiera formalmente en Jerusalén y se decidiera la posición oficial de la iglesia. Eso significaría que Gálatas fue la primera epístola neotestamentaria que escribió Pablo, ¿no? Entonces aquí, para resumir este comentario, esta carta fue escrita antes del concilio que se dio en Jerusalén, que está registrado en el capítulo 15 del libro de Hechos. Allí encontramos entonces que hubo una asamblea, una discusión acerca de que si los gentiles convertidos a Cristo deberían observar y guardar la ley o algunos de los requisitos de la ley. Y cuando leemos entonces en Hechos capítulo 15, vemos que ellos fueron, digamos, absueltos de la condición de tener que guardar requisitos de la ley y aceptaron que solamente mediante la fe en la persona de Jesucristo era que esto entonces acontecía. ¿Por qué creemos que es antes? Porque aquí ya había entonces gente que se estaba introduciendo en la iglesia de Galacia para confundir la fe de los gálatas, de los gentiles convertidos al cristianismo, y Pablo entonces lleva esto a la discusión en Jerusalén. Y después, obviamente, el acontecimiento en Jerusalén, el concilio en Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de Hechos, entonces se da por terminada esta cuestión y ya no había entonces incomodidad de aquellos que eran judíos convertidos de ir allá a tratar de trastornar la fe de aquellos que eran cristianos convertidos desde el paganismo, es decir, gentiles que no habían sido judíos nunca, ni siquiera habían sido prosélitos, ¿no? Prosélito, ¿qué era? Prosélito era un gentil convertido al judaísmo y que ya había también aceptado las condiciones de la ley. Los gálatas eran gentiles que salieron del mundo gentil, es decir, del mundo del paganismo, y se convirtieron directamente a Cristo sin ninguna intervención del grupo de los judíos. Pero ahora que ellos estaban convertidos, entonces hubo un grupo de los judíos que antes del concilio de Jerusalén fueron allá a tratar entonces de perturbar la fe de los gálatas, ¿no? Entonces este es un alcance general, un resumen introductorio sobre la carta del apóstol Pablo a los gálatas, y luego vamos a estar entonces hablando del capítulo 1 y algún versículo elegido de ahí, y así sucesivamente, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6. En cada uno de estos capítulos vamos a elegir entre estos un texto, un pasaje, un párrafo para poder mencionar algo sobre lo que está escrito ahí. Entonces, estamos ahí en el nombre del Señor y vamos entonces a hablar de la carta de Pablo a los Gálatas en nombre de Jesús. Amén. Amén.